yo sobre ese episodio que les voy a contar a ustedes cómo fue la realidad. Omar Hurtado, que siempre éramos en ping-pong, nos echábamos las vainas y era muy querido, buen amigo, pero nos tirábamos duro. Y entonces Wilson me dice, es que yo sobre ese episodio tengo un texto de Omar Hurtado. Pues dije, de verdad, pero yo no lo conozco. Pero no, es que él me dijo, no se lo muestra al gordo porque me mata. Y entonces ahí es donde digo yo que yo, muy ético, publiqué el texto. Ahí dentro del libro de Omar, de Wilson. Sí, ahí está. Me hace quedar muy mal. Pero entonces yo quiero contar la verdad. Y es que, porque eso que cuenta Omar es obviamente como el escritor de la ficción. Resulta que, como dijo, realmente, pues acá estaban nuestros amigos que éramos de la universidad y que estábamos en la especialidad. Eso era 2 años después, o cuando arrancábamos sí. En los 2 primeros cursos estaba uno rotando. Y luego, pero éramos varios primeros, luego varios segundos, y ya en tercero, ¿sí? O sea, en octavo de se decidía y entonces quedábamos los dibujantes, entonces ahí se conocía uno con los otros compañeros que no había pasado. Entonces ahí me conocí con Francisco, bueno, con Francisco sí me conocía desde antes, etc. Wilson, aunque vivía cerca y todo, pero esa vez lo vi. Y vi a muchos de los compañeros que no nos conocimos. Pero entonces yo era, sí que era, no soy, era una casca tenaz y era todo jodido. Entonces, sí, estaban ahí. Y entonces cuando yo llegué un poquito tarde, porque era la primera clase de dibujo, y entonces, pum, pero infortunadamente había más alumnos que mesas de dibujo. Y cuando llegué, miércoles, todas ocupadas. Entonces yo, como todo chacho, llegué ahí, pum, y pillé a unos chiquitos, al más chiquito, y dije, bueno, chino, párese a ver, ¿cómo así como va a parar? Sí, chino, ese puesto es para mí. Y el chino no se quiso parar. Le dije, hermanito, o se para o lo paro. Y entonces lo cogí así, tal, y lo amenacé. Cuando, sí señor, que me va sacando una navaja y ¡lum! Se puso. Nosotros usábamos bata blanca para el entonces. Pues me volvió el botón y salió así, o sea, yo no me corra, me apuñala. Y yo quedé así y empecé a hacer escándalo. Y dije, mire este puñalero y tal, que pum, no sé qué. Y entonces llegaron, no, este es un delincuente, lo que hizo, qué tal, pero pues nadie sabía por qué lo había hecho. Y entonces llegó Francisco Piratoa, que era grandísimo, y dijo, no, ya se calma, no sé qué, bueno, se solucionó el asunto. Y después supe que ese cretino que me había tratado de matar, que era Wilson la de la Puebla. Así nos conocimos. Entonces, desde ahí, por eso es que digo que lo respeto tanto. Desde entonces le cogí un respeto, y él era mucho más pequeño de todos. Él ya creció un poquito después, ¿no? Porque era, de verdad que era muy pequeño para la época. Pues nosotros le llevábamos 2 años, y uno, pues 2 años siempre era el chino de 15 y nosotros de 17 años varones. Entonces, esa es otra historia y yo en venganza lo nombré sociólogo. Entonces a mí se me ocurrió en esa pandemia, escribiendo, hablamos un día telefónicamente con Omar, y yo le dije, Omar, estoy escribiendo relatos, unas memorias, y tengo esta anécdota, le conté, y me dijo, espérese, que voy a hacer un cuento. Y entonces el hombre, bueno, listo, vamos así, chao. Como al mes me escribió y me dijo, ya tengo el cuento. Se lo voy a enviar por correo. Y me lo envió por correo, está ahí en el texto. Y entonces, pero en ese momento, él me envía el texto, yo lo leo y pues era la creación de él, un texto a partir de la anécdota que le cuento. Entonces me dijo, pero téngalo guardado. El compromiso es no mostrárselo a Jaime. Y así yo cumplí todo el tiempo, hasta que ya estábamos en la etapa de producir el libro y conversando, entonces me acordé y le dije a Jaime, oiga, de esa anécdota yo le conté a Omar y Omar escribió el cuento. Para él fue sorpresa
porque se entendía que Jaime conocía la producción inédita de Omar. Todo lo que Omar había escrito que no estaba publicado, tenía la autorización además para publicarlo, porque yo le dije, Jaime, pero es que ese es un texto que él hizo vivo, ahora Omar está fallecido, ¿cómo lo vamos a publicar? Entonces dijo, no, yo tengo los permisos, las autorizaciones para publicar, déjeme conocer el cuento. Y bueno, decidió que se incorporara en el texto que ustedes tienen. Es la correspondida echada de madre. Bueno, me gustaría muchísimo el cuchillero, pero no lo van a leer porque no lo compran en el libro. ¿Cómo? Ah, sí, perfecto. Entonces comenzamos con eso. No hay otro micrófono. Viniendo de Villavicencio, no, hablamos duro. Sí, hablamos. Viniendo de Villavicencio a Bogotá, yendo allá, ¿cómo te marcó la facultad de sociología? Yo también estudié en la Nacional y la facultad de sociología era algo muy especial por sus ancestros de Juan Borda y todas las cosas que habían sucedido. ¿Cómo te marcó? Bueno, yo reflexioné. Para mí, yo era un niño, un muchacho inocente, ingenuo del mundo que llegó a estudiar en la Universidad Nacional por una carrera que le recomendó un amigo. Era de 18 años de estudiar en la Universidad Nacional. Yo siento, la carrera no era de 4 años y duró 9, por los paros, porque se cerraba un año, se cerraba medio año, y uno suspendía y tenía que esperar. Bueno, finalmente yo me gradué como en el 87 de la sociología. Y yo al terminar la carrera sentí que yo, como lo decía algún autor, yo era un ciudadano del mundo. O sea, a mí el programa de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, me había permitido ubicarme como una persona en América Latina en el siglo XX. Yo entendía que estaba ubicado en un lugar del planeta en un contexto específico que era a finales del siglo XX. Para mí, ese, digamos, fue lo que permitió ese programa de sociología a la Universidad Nacional. Después, inmediatamente, casi de inmediato, yo terminé, tal vez estuve 1 o 2 años sin trabajo casi, y luego me vinculé como docente universitario en Bogotá, y empecé a hacer la maestría en sociología política. Y yo sentí la segunda promoción. Sentí que haber cursado la maestría, si la sociología ya había sido clave, la maestría fue bastante iluminadora. Yo tuve un profesor que se llamaba Darío Mesa Chica, que pues era un profesor muy destacado, reconocido en la Universidad Nacional desde que ingresó en los 60s. Antes era conocido en el escenario colombiano por sus escritos de los 50s, y él fue profesor mío en 3 seminarios de la maestría. Y entonces lo que yo ya conocía de él en el pregrado, pues se profundizó en el curso de la maestría. Entonces para mí, yo me sentía de tal manera que cuando yo llegué a trabajar en el 92, que llegué como asesor de Darío Mayorga Cruz en el departamento del Meta, yo tenía, digamos, una comprensión que me había dado tanto la sociología como la maestría de la Universidad Nacional de Colombia, para responder. Sí. Ya. Siga. Muchas, Wilson. 2 preguntas que están relacionadas justamente con el mismo tema. Antes de llenar el formulario para la Nacional, ¿qué conocimiento, relación, información había tenido sobre sociología? Y segundo, ¿cómo fue posible aprobar y graduarse en sociología sin tener la vocación? Sí, ¿qué pasó? Yo en el 11, en el Colegio Caldas, hubo una experiencia muy interesante, y es que había llegado al colegio Pablo Bello. Pablo Bello después fue rector del Caldas varios años, luego que se pensionó siendo rector, le había dicho que venía hoy. Y Pablo Bello era profesor de filosofía.
y su esposa era profesora de otro curso que creo que era de ética en el 11. Y entonces Pablo era muy abierto. Pablo venía de ser profesor de estudiante, creo que es el estudiante graduado de la Universidad de Antioquia. Pablo, muchos años después, siempre le decíamos que él era de Bello, Antioquia, por lo del Estajirita, por lo de aquello de que las personas tomaban el nombre de sus pueblos de origen. Entonces, como era Bello, decíamos que era de Bello, Antioquia. No, pero realmente Pablo era de San Onofre, Sucre. Pero él se fue a estudiar a la Universidad de Antioquia y llegó al Colegio Caldas como docente de filosofía, y entonces fue muy abierto y nos puso unos textos de ese momento a leer, y a él le gustaba oír debates en el desarrollo de las sesiones, y entonces nos dio mucha oportunidad de conversar durante ese año en el curso de filosofía. Y su esposa, que en ese momento era la profesora, creo que era de ética, también ella era una profesora muy amplia en su perspectiva y en la oportunidad que nos daba a los estudiantes. Entonces, para mí ese año fue muy rico. Tal vez en la industrial no teníamos esa apertura intelectual que tuve durante ese año en el Colegio Caldas con estos dos docentes, y entonces para mí esa fue como una preparación para lo que se después vino en sociología, porque, por ejemplo, yo no había sido militante de ningún grupo político, ni legal ni ilegal. Yo no fui miliciano de ninguna organización, ni fui del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, que eran los de esa época, ni del Partido Comunista, ni del MOVID, etc. Pero cuando yo llego a la Universidad Nacional en 1980, había mucha gente de los compañeros que estaban en sociología y en las carreras de ciencias humanas que estaban defraudados de la izquierda, estaban distanciados, eran muy críticos, y eran unas discusiones muy fuertes en la cafetería de sociología, en los escenarios y en los salones, porque ya había gente que había transitado por la militancia, habían sido del ELN, habían sido de la JUCO, habían sido de las FARC, habían sido de los diferentes del PST, habían sido del ML, habían sido de diferentes organizaciones, y querían zafarse de eso y querían tener una mejor comprensión de los procesos sociales y no lo que decían las cartillas de cada uno de sus partidos. Entonces había gente digamos, que nos llevaba, yo era de 18 años y había gente de 30 años que había estado en Nicaragua, que había viajado por América Latina, que habían estado en muchas partes, en México, en Europa, y ya no comían cuento tan fácil. Entonces eso también fue como una oportunidad interesante que tuvimos los que no teníamos esa trayectoria, pero que escuchábamos, y entonces contrastábamos y le dedicábamos más tiempo a los textos teóricos, de la sociología. Entonces fueron 10 años leyendo mucha teoría sociológica alemana, norteamericana, francesa, que lo hacía uno más incrédulo, ¿no? Eso como respuesta. Roberto. Wilson, los que somos nacidos en Villavicencio y hemos caminado fuerte, los que somos nacidos acá en Villavicencio y hemos caminado por los barrios, y ya que tenemos más de 50, la seguimos caminando, pero que nos hemos ido un tiempo y luego volvemos, uno siente la ciudad diferente, bien sea porque ha crecido un poco más, porque hay más barrios, o porque hay unas nuevas lógicas y unas nuevas dinámicas en la ciudad. Usted que lleva 12 años fuera de su ciudad, ¿cómo la ha sentido ahora la vuelta después de 12 años de estar en la costa? Sí, la verdad es que a mí me da mucha tristeza, porque pues esto está tanto
tanto la Orinoquia como el valle, como la costa, que ya hoy conozco mucho más lo que Luis Carlos seguramente conoce desde niño. Luis Carlos llegó aquí en los 90. O sea, yo siento que no avanzamos, que no transitamos, que no pasa nada, y esta región ha tenido mucho dinero. Tuvo regalías petroleras, 2 billones al año durante 20 años. Tuvo mucho dinero del Sistema General de Participación, del Departamento del Meta, los municipios, Casanare, Arauca, y hay 4 familias que controlan el destino de los departamentos y de la región, y ahí están, y participan, y hoy ganaron, y hace 4 años habían ganado, y hace 8 años ganaron también, y hace 12 años ganaron, y hace 16 y hace 20 años. O sea, yo me fui, en cierta forma, aburrido de ver lo que estaba pasando, porque yo no quería seguir, yo sentía que me estaba metiendo en problemas, porque yo escribía artículos en el Llano 7 días, y entonces yo dije, mi vida está en peligro, mejor me voy y me olvido. Yo llego a una región que no conozco a nadie y soy anónimo, y pues infortunadamente allá está tan podrido como acá. Ahora ya los conozco, ahora ya los veo, ya sé, y entonces yo digo, bueno, ¿ahora qué me va a tocar hacer? Me va a tocar en mis tiempos de pensionado, de irme, no sé, para la selva o irme para otra parte, porque sí, siente uno que es lamentable habiendo tenido tantos recursos y tanta posibilidad de haber transformado la vida de los colombianos en estos 30 años, ¿cierto? Entonces, ese es como mi desazón, que yo tengo unos cursos en la ESAP, en Ciencia Política, en Estado y Poder, que son énfasis que tienen nuestros programas de pregrado, y entonces yo hago leer, casi todos los semestres hago leer a los estudiantes Aristóteles, la política de Aristóteles, los 8 libros de la política. Y Aristóteles dice, explicando la causa de las crisis de las monarquías, de las aristocracias y las democracias hace 2500 años, dice, hay un asunto en la naturaleza humana que es el deseo infinito de enriquecerse, de acumular honores, prestigio, riqueza y poder, por supuesto. Entonces, la inteligencia de la sociedad está en crear instituciones capaces de controlar esos deseos infinitos, porque donde se permita el que se enriquece sin fin, deja en la más extrema pobreza a todos los que puedan. Si no hay instituciones capaces de controlar ese impulso innato en el hombre de acumulación. Entonces yo creo que a nosotros nos ha fallado la inteligencia colectiva para crear instituciones fuertes que controlen ese deseo infinito de 4 familias por enriquecerse. Y la llevamos perdida, porque lo que dice el mismo Aristóteles allí es, el camino es aumentar la clase media, disminuir el número de pobres extremos y controlar el número de ricos extremos. Eso lo dice Aristóteles, libro 5. Ustedes lo pueden ir a leer directamente allí. Y critica a Platón por las explicaciones, digamos, que da Platón. Entonces, Aristóteles era un gran lector de la humanidad, hace 2500 años nos da estas lecciones. Y yo creo que los europeos se dieron cuenta de eso, pero los europeos del siglo XX se dieron cuenta que los soviéticos habían transformado la vida de los rusos y de muchas poblaciones
en cuestión de 30 años, de 1917 al 45. Transformaron millones de rusos y les dieron riqueza, y les dieron vivienda, y les dieron educación, y crearon industria, hicieron muchas cosas. Entonces, la manera como los europeos enfrentaron ese crecimiento ruso fue con el Estado Social de Derecho. ¿Y qué es el Estado Social de Derecho? Algo que no hemos podido aplicar en Colombia, que llevamos 30 años en la Constitución de 35 años, y es disminuir la pobreza, equilibrar la riqueza, crear instituciones capaces de aumentar la clase media, aumentar la riqueza social y darle estabilidad a la vida colectiva. Bueno, creo que nos quedan unos 10 minuticos. Sí, señor, ya. Con respecto a este tema, estoy muy de acuerdo con Wilson, pero me parece que a Latinoamérica totalmente le ha quedado grande aplicar el Estado Social de Derecho. Vemos ejemplos muy visibles como Cuba, Nicaragua, recientemente Venezuela, que no permiten, digamos, el fin real de un Estado Social de Derecho. No podemos caer en ese juego, pero sí tenemos que trabajar mucho en eso. Me gustaría, digamos, de pronto un conversatorio con Wilson, que es una autoridad con las principales, o con la facultad de sociología que hay aquí en con la facultad de sociología que hay aquí en Los Llanos. Pero sí es posible hacerlo y despertar intereses que permitan crear más facultades de sociología donde se pueda empezar a hacer un cambio cultural, respetuoso, pero sobre todo con proyección a 30, 40 o 50 años, como tú mismo. Muchas gracias. Sí. Profe, dos preguntas. La primera, ¿cuáles fueron las asignaturas de esa época en sociología que le marcaron más difícil? O sea, profesores de disciplina, profesores de cuchilla, profesores que le faltaron. ¿Y cuáles son las menos que no le permitió poder adoptar la sociología en esa época? Y la segunda, Colombia, el Estado Social de Derecho, siempre pensamos en el yo individual, más no en el yo colectivo. La juventud hoy en día quiere todo regalado, pero más no se esfuerza en lo social, en la juventud, en lo económico, en lo cultural, para mejorar la calidad de vida de su territorio. Entonces, ¿cuál es esa disposición que usted nos puede dar a la juventud en el siglo XXI? Gracias, José. Bueno, el programa de sociología en el que yo estudié, yo estudié en los 80, venía de ser aprobado en el año 68 en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, y había tenido unos debates muy fuertes internamente en la comunidad de docentes, y era un programa que se consideró un modelo muchos años, y casi que lo copiaron otras universidades cuando crearon los departamentos de sociología: la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad de, no recuerdo qué otras universidades, creo que la de Bucaramanga. Todas tomaron, incluso la Javeriana en parte tomó como modelo el programa de sociología de la Universidad Nacional. El programa incorporaba cursos de historia europea, porque se partía de una condición que es muy cierta, de que nosotros teníamos unos nexos, nosotros como latinoamericanos tenemos unos nexos muy fuertes con Europa. 5 siglos de colonia española en América, que seamos católicos, que hablemos el español, que tengamos muchas de las instituciones que tenemos son herencia española. Y para algunos, a diferencia de los africanos, esa presencia de los españoles
durante 270 años de colonia en América fueron definitivos. Entonces, lo que hacen los independentistas en el siglo XIX es transformar algunas instituciones, pero ya había un fundamento para la nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana, boliviana, etc. Que fue clave. En parte, el fracaso de Bolívar, dicen algunos expertos, historiadores, el fracaso de los independentistas de la Gran Colombia es por el peso de los 270 años de colonia española en América. O sea, se formaron centros muy poderosos en Quito, en Caracas, en Bogotá, en Lima, que impidieron que se creara esa Gran Colombia, se fragmentó. Entonces, el programa tenía cursos de historia europea, de historia de Colombia, de colonia, de conquista de la República, y tenía cursos de teorías sociológicas. Entonces nosotros estudiábamos, pero a los autores directamente. Estudiábamos a Marx, por supuesto, la obra de Marx, estudiábamos la obra de Max Weber, que es digamos, el teórico alemán de la sociología alemana de comienzos del siglo XX. Estudiábamos Parson y Merton, la sociología norteamericana funcionalista, y más recientemente otros sociólogos más contemporáneos. Wright Mills también se estudiaba en esos años. Entonces, pues esos eran cursos muy interesantes porque esfuerzos de estos teóricos por comprender la vida social, la sociedad humana, la sociedad europea, pero también la sociedad latinoamericana en general. Teníamos cursos de matemáticas, teníamos cursos de estadística por la necesidad de aproximarse a esas, digamos, con estas disciplinas, ordenar la cabeza. Yo siempre he dicho, la matemática ayuda a ordenar la cabeza, a tener un sentido de las proporciones, de los pesos específicos y de los pesos relativos. Y nosotros al final teníamos unos seminarios de sociologías que se llamaban especiales. Entonces teníamos sociología rural, sociología urbana, sociología industrial, sociología de la cultura, sociología política, que eran campos hacia los cuales uno podía como profundizar. Y pues sobre eso había mucho trabajo. Entonces ese fue el programa que yo pude, en el que estuve, y por supuesto eso me marcó en mi ejercicio posterior. Yo estuve, después de salir y de venirme a Villavicencio, estuve trabajando 10 años más o menos antes de ser docente, trabajando con la universidad, con el Cortes, con diferentes entidades, y para mí esa experiencia, que era una confrontación con lo que yo había recibido en la Universidad Nacional como sociólogo y como máster, para mí ese contraste, esa tensión, para mí fue importante, porque después como docente de la ESAP, pues yo puedo decirle a los estudiantes que es un gobernador, que es un alcalde, que es un concejal, puede ser un concejal, un alcalde, Rodrigo, y del siglo XX, o sea, de elección popular, porque yo tuve esa experiencia. Yo duré 8 años entrevistándome con alcaldes, con senadores, con ministros, con presidentes, con diputados, con concejales, y entonces cuando yo hablo con mis estudiantes, lo hablo porque tuve ese contacto directo con ellos, y no es solamente de los libros, ¿sí? No es teoría pura, sino también experiencia. Y lo otro tenía que ver con la juventud. Yo creo que también a veces manejamos muchos estereotipos. Yo creo que la juventud colombiana no la tiene tan fácil. La juventud colombiana vive en una situación muy difícil. Hay juventud colombiana, digamos, de familias cómodas, de familias con recursos, que los pueden enviar a universidades privadas, a viajar a Europa, a viajar por el mundo, que tienen esas condiciones por sus familias, herederos. Pero hay muchos jóvenes que se la tienen que jugar todos los días, que se la tienen que jugar sin recursos, sin apoyos.
y que pues de ahí surge también mucha de la delincuencia que tenemos, que tienen que salir del rebusque en el microtráfico, que tienen que salir a exponer su vida en muchos de los negocios y de las empresas ilegales que tenemos. Y entonces yo creo que sí hay que abrirse más porque el futuro del país está en los jóvenes, está en los niños. Mi hijo mayor, cuando estaba en el colegio, quiso ser personero. Y Nicolás, que está aquí acompañándome ahora, también en su momento quiso ser personero en el colegio donde estaba. Y se encontró con que otros niños querían ser personeros y sus papás llevaban dulces, cuadernos, lápices, para que esos niños regalaran a los demás compañeros y volverse personeros a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, en los escuelos públicos o privados, porque lo escuché también de San Andrés. Y entonces dije, cuando yo vi esas experiencias, tanto la de Juan Pablo como la de Nicolás, dije, la tenemos perdida en Colombia. Si los niños salen a votar por sus compañeros porque le regaló un lápiz o porque le regaló un dulce o porque le regaló un cuaderno, le está comprando el voto. No está leyendo el programa del compañero que quiere ser elegido personero. Y entonces los libros de Aristóteles. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos acá. Para que firmen los libros. Muchas gracias, estamos pendientes de todo y pues ahí están a disposición los libros que ustedes quieran adquirir. Gracias.